Congreso Internacional de Archivos Digitales. Es para mí un honor presentar el moderador de esta mesa, el doctor José Augusto Mannis, que es veramente un placer porque tiene sangre italiano y su familia originaria es de mi mismo lugar geográfico de Italia. Es un placer encontrarlo otra vez en modalidad virtual en el simposio, en el Congreso de Archivos Digitales. Nos encontramos la primera vez en el pasado Congreso de Archivos. El doctor José es fundador y fue director hasta el 2005 del Centro de Documentación de la Música Contemporánea de la Universidad de Campinas en Brasil, donde es también profesor de composición, contrapunto y fuga. Su investigación incluye biblioteca digital de música, catalogación de música y desarrollo de investigación acústica en acústica de sala, bioacústica e ingeniería del sonido para grabación, interpretación musical y audición. Es también compositor, intérprete electroacústico y diseñador del sonido. Su música se caracteriza por un factor primordial. El sonido y el gesto musical son preocupaciones fundamentales para la investigación y el corazón del doctor, profesor Augusto Mannis. Bueno, continuamos, profesor, a usted la sala. Muchas gracias, querida Antonella Bongazzone. Es un inmenso placer y un honor de ser introducido por ti aquí en esta sesión. Muchísimas gracias, estoy muy contento. Me gustaría también de agradecer a los organizadores por la invitación para moderar esta mesa, en que tenemos varios convidados para presentar sus comunicaciones. Iremos comenzar entonces con la intervención del señor Yorlis Delgado López, de Cuba. Yorlis Delgado López, nacido en 1982, es licenciado en Derecho en 2005, máster en Gestión de la Propiedad Intelectual en 2017. Es asesor jurídico de la Academia de Ciencias de Cuba y profesor asistente e investigador auxiliar del Colegio de San Jerónimo de La Habana, Universidad de La Habana. Es autor de 4 libros y de más de una veintena de artículos científicos, capítulos de libros y memorias de eventos. Caro Yorlis Delgado López, la palabra está contigo. Muchas gracias. Hola queridos colegas, qué gusto saludarlos. Hoy nos encontramos acá desde Cuba participando en estas secciones del cuarto Congreso de Archivos Digitales. Es un placer enorme. Quisiera en primer lugar, antes de dar paso a compartir con ustedes algunas experiencias en el área investigativa en materia de archivos digitales, agradecer a los organizadores del evento y realmente es un placer y aquí va mi ponencia. Bueno, vamos a reflexionar un poco sobre determinados resultados que hemos obtenido en los últimos años relativo a el mundo digital, el mundo de los documentos digitales y su inserción en la legislación archivística a través de 2 escasos estudios bien importantes que son México y Cuba, los países que último aprobaron su legislación sobre archivos en América Latina. Hay una realidad que es evidente. Los documentos digitales o el mundo digital ha invadido nuestras vidas además y el actuar archivístico, por lo que ha determinado una mirada desde los estudios teóricos bastante importante en los últimos años y que imprescindiblemente esto, al ser una realidad social, al tener que ver mucho más con el futuro que con el presente, tiene una atención desde el derecho bien importante. En el caso de Cuba y México, aprobaron en el año 2018 una y la otra, respectivamente en el año 2020, sus cuerpos legales sobre archivos, y de esta manera se convierten quizás en los cuerpos legales aprobados
más contemporáneos del área de Latinoamérica. Y por ello quisimos examinar cómo se ve la inserción de este fenómeno social, que son los documentos digitales archivísticos en el mundo, porque hay una realidad que es evidente, y es que hay quizás muchos documentos digitales que formen parte del patrimonio documental de nuestros pueblos y que de alguna manera, si no le damos la debida protección jurídica, y de ahí todo lo demás relativo a la preservación, etcétera, podríamos estar hablando de una gran pérdida de nuestro patrimonio documental y que a buena lid en algunos años estaremos lamentando de manera inequívoca. Bueno, para entrar en materia, hemos definido algunos indicadores para hacer este análisis o esta comparación relativos a cómo estos dos cuerpos normativos establecen definiciones legales en materia general y específica, qué obligaciones específicas emanan sobre determinados sujetos en relación con la documentación digital y cómo de alguna manera se adelantan y van estableciendo obligaciones sobre la preservación digital, bien importante, porque en esto se nos van determinados recursos económicos que no son objeto de estudio, pero que deben tener un respaldo jurídico por el derecho. Bueno, en el caso de México, aprobada la Ley General de Archivos, aprobada en el 2008 y que entró en vigor en el 2019, disculpen, en el 2018, entró en vigor en el 2019, no hace determinadas definiciones o hace una definición bien importante que es el documento de archivo, donde no hay una dependencia del soporte para configurar determinados aspectos relativos a esta definición. Bien importante, pues ya es una tendencia en América Latina a los cuerpos legales y considero que es acertada de no establecer determinados parámetros o obligatoriedad de un soporte relativo a las normas. Sin embargo, no hizo definiciones específicas solo de expediente electrónico, donde define qué consideraríamos como expediente electrónico. Sí se establecen un grupo de obligaciones específicas hacia el documento electrónico, citando un grupo de obligaciones que aparecen en nuestra investigación relativas a los sujetos obligados en determinados aspectos archivísticos, pero sí establece determinadas pautas hacia la preservación, hacia la contingencia de determinadas situaciones, en determinados bienes, etcétera, que en aras del tiempo no vamos a profundizar. Y en materia de preservación documental se establecen un grupo de requerimientos bien importantes relativos a la preservación a largo plazo, a los procederes migratorios, etcétera, que van dando al traste con una legislación de su tiempo. Fíjense ustedes que los tres indicadores acoplados, con más allá o más acá, con determinadas situaciones, pero México cumple con los tres parámetros. En el caso Cuba, la legislación más contemporánea en estos momentos aprobada, vuelvo y reitero porque se están gestando otros proyectos desde el área que para mí son bien importantes y que en algún momento tendrán que ver la experiencia internacional, sobre todo en la aplicación y satisfacción de determinadas necesidades archivísticas en determinados territorios. Sí, también en el caso Cuba, que en el año 2020 aprobó el decreto ley 3 del sistema de gestión documental y archivos de la República de Cuba y sus normas complementarias, estableció algunas relaciones, una definición bien importante que es la de documento de archivo con el mismo sistema que de alguna manera estableció México de no poner el soporte como el requerimiento más importante en materia de materia conceptual, y no hizo y definió, y sí definió documentos digitales. A mi juicio hay una redundancia jurídica en ello, pero bueno, todo lo que hagamos en función de lograr que se entienda bien la normativa, y consideramos que no es
totalmente desacertado, pero sí definió qué cosa iba a ser un documento digital. Sin embargo, esta legislación no estableció ninguna obligación específica relativa a los documentos digitales. Solo las obligaciones, que a mi juicio son bastantes, pero fue del criterio que estas obligaciones debían ser parte de las obligaciones generales que tendrían todas las personas jurídicas y las personas naturales sobre determinados documentos. Esta variante pudiera ser, pero recordemos siempre que cuando legislamos o cuando hacemos un proceso de este tipo, siempre lo hacemos para las personas comunes, los ciudadanos comunes de nuestra realidad, y no siempre se interpreta que documento en sí es todo lo que todo registro de información, y eso trae como consecuencia determinadas personas no vean en el documento digital parte de el patrimonio documental de un país y lo dejemos fuera en determinadas circunstancias. Y sin embargo, bien interesante resulta la materia de preservación digital, pues consideramos que en la norma complementaria establecida, que fueron unos lineamientos generales para la conservación de las fuentes documentales en la República de Cuba, establecidas por un cuerpo legal en el 2001, en la resolución 2001 del 2020 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, sí se establecen determinados parámetros relativos a la conservación documental, a la preservación documental, disculpen, porque se establecen incluso los requerimientos que van a tener determinados soportes. Es bien interesante esta norma porque desde el año 2009 Cuba viene implementando un grupo de regulaciones jurídicas, no sobre lineamientos, no sobre otros documentos técnicos normativos, pero sí sobre regulaciones en materia de conservación, y ello lógicamente implica determinados aspectos relativos. Fíjense ustedes que hemos de alguna manera, después de este análisis, hemos establecido algunas recomendaciones a nuestros países para futuros procesos legislativos o donde sí se vincula la relación del derecho, que lógicamente lo primero es regular jurídicamente el tema. La realidad es que hay mucho patrimonio documental vinculado a los documentos digitales y no podemos dejarlo de alguna manera desprotegido. Hay que establecer definiciones generales en las que el soporte documental no sea la variante definitoria. Hay que establecer regulaciones específicas relativas al uso del documento digital y a la preservación documental, y establecer determinadas obligaciones a las entidades referidas al deber sobre la gestión, preservación y acceso y futuro acceso a determinados documentos. Bueno, en sentido general, estas son las reflexiones finales a las que hemos arribado después de este estudio, que los documentos digitales son parte indisoluble del patrimonio documental. Para mí, esta reflexión nos lleva a otra conclusión. Muy novedoso resulta el tratamiento legal que se da a los documentos en soporte electrónico en las últimas legislaciones. La posición mexicana y cubana de protección legal del documento digital y su archivo es de no contemplar el soporte como elemento configurativo. Ambas regulaciones regulan, disculpen la redundancia, el bien jurídico documento de una manera general, muy general, y propicia a su gestión y acceso, puesto que es muy general, pero se acopla a determinadas regulaciones jurídicas relativas al documento en sentido general, y las recomendaciones legislativas pretenden lograr un sistema de protección legal que sea realmente efectivo y funcional en la praxis de nuestro país. Recordemos siempre, como he enfatizado en los últimos años, en las últimas investigaciones, que un día lamentaremos la pérdida de determinados expedientes, determinados documentos digitales, para enfocar determinadas acciones o trámites en materia de gestión de la historia patria de nuestros países. Sí, queríamos en sentido general agradecer muchísimo la atención y las inoportunidades que hemos tenido para participar, puesto lo que le explicaba anteriormente, que hay determinadas plataformas bloqueadas para Cuba, pero muchísimas gracias al comité organizador, y creemos que eventos como este son los que van a dar una mejor visibilidad a algo que todos los que estamos aquí tenemos bien concentrado, pero hay otras personas que no. Muchísimas gracias, es un placer. Muchas gracias por la presentación de
Yorlis Delgado López de Cuba sobre la legislación archivística. Hemos visto un video que fue grabado por Yorlis López debido a problemas de padrón de comunicación, no fue posible la comunicación en red en vivo. Entonces vimos un vídeo de su presentación presentando conceptos y principios presentes en el estudio comparativo de legislaciones y normas de documentación digital, muy interesante, comparando los procedimientos entre países iberoamericanos y haciendo recomendaciones para los próximos pasos de evolución. Una contribución muy importante. Muchas gracias, Yorlis. Y ahora pasamos la palabra a la señora Patricia Brambila Gómez de México. Patricia es titulada por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Arquivonomía, ENBA, como licenciada en Biblioteconomía. Se ha desempeñado como jefa de acervos en el Conservatorio Nacional de Música, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha participado como clasificadora y catalogadora en instituciones educativas privadas, como la Universidad Anáhuac, en su plantel norte, y en la Universidad Simón Bolívar. Ha colaborado con la Secretaría de Cultura de Guanajuato, asesorando en la organización, clasificación, sistematización del archivo José Chávez Morado y Olga Costa. Actualmente asesora al Museo Manuel Fenguerés en la organización de la Biblioteca del Artista Zacatecano y participó en la normatización de la clasificación y catalogación de archivos sonoros que coordinará el Comité Técnico de Normatización Nacional de Documentación. Ha capacitado e impartido clases en actualización en biblioteconomía, formato MARC, catalogación y clasificación de materiales bibliográficos. Para el Instituto Nacional de Bellas Artes, impartió un curso sobre catalogación, clasificación, manejo de formato MARC y Pinnacles a su personal encargado de acervos en la Capilla Alfonsina, Coordinación Nacional de Literatura, así como en la Dirección de Arquitectura y Conservación de Patrimonio Artístico Inmueble y Museo Nacional de Arquitectura. Participó en cursos de sistema de catalogación o CLC, talleres sobre autoridades temáticas y uso de descriptores en la documentación sonora en el marco del segundo Encuentro Internacional de Catalogación. Actualmente se desempeña como coordinadora de documentación del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo voy a decir unas palabras que Sergio Arturo Escandón elabora en un programa de documentación de la salida de diversos materiales del CITRU sobre teatro mexicano con la finalidad de integrar dichos materiales en la Biblioteca de las Artes. Presentó ponencias para encuentros académicos de documentación e investigación en el Centro Nacional de las Artes y en las jornadas de investigación teatral de la AMIT. En estos trabajos reflexiona sobre los procesos de investigación mediante estudios conceptuales del documento. Ha publicado Escatología, Tanatología y Documentación, un culto a los muertos, en encuentros académicos de Ciencia y Danza José Limón, de la Biblioteca Digital de Ciencia y Danza, y un fragmento de Hacia un momento tridimensional de la investigación escénica, en la página web del CITRU. Asimismo, ha presentado en 2 emisiones de las Jornadas Internacionales Persianas ponencias sobre modelos tridimensionales para semiótica e interdisciplina en educación artística. Participó en los seminarios Educación, Arte y Signo e Institución de Mijail Baitin, dentro del coloquio interno del CITRU, y en talleres sobre investigación artística, puesta en la escena para títeres, elaboración de libros de artista, entre otros. Ha participado como asistente de dirección en distintas puestas en escena y como actor en Calígula de Albert Camus, director Tibor Bach-Gellar.
obra en que participó del primer Festival Internacional de Escuelas Superiores de Teatro de Varsovia, Polonia. Es docente dentro de la licenciatura en Educación Artística, en que imparte en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. En el CITRU actualmente colabora con el investigador Sergio López Sánchez en la elaboración de los índices de libros especializados en teatro del siglo XIX y del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Vamos a compartir la pantalla para hacer la presentación. Agradecemos mucho la invitación que han hecho y procedemos a exponer lo siguiente. Muchas gracias. Está un poco atorado acá el dispositivo, lo tenemos en negro. Nosotros vamos a iniciar hablando con las paradojas de la memoria, del soporte digital al soporte, de soporte físico al soporte digital. Vamos a empezar diciendo que los Centros Nacionales de Investigación Artística del INVAL custodian patrimonio documental artístico. Este patrimonio documental artístico es de una diversidad documental tipológica que va desde carretes, fotografías, papel, también hay negativos en vidrio, cintas magnéticas, y su resguardo requiere propiamente de diversos aspectos muy peculiares para su estabilización, para su guardas en primer y segundo nivel, donde lo último que se hace es la digitalización. Ajá. Ahora sí, vamos, continuamos. Y para poder comprender el patrimonio documental artístico, hay que partir de lo que es patrimonio cultural. Sabemos que es un conjunto de bienes, tradiciones y saberes de una determinada cultura y comunidad, y lo podemos dividir en patrimonio tangible e intangible. El tangible son bienes, sitios y objetos de una tradición cultural. Aquí lo importante es que se puede cuantificar y medir, ya que está formado por objetos. El patrimonio intangible, por otro lado, son los conocimientos, la sabiduría popular de todas las tradiciones y costumbres de una diversidad cultural. Y aquí lo importante es que no es posible su cuantificación, su valoración desde la perspectiva simbólica. Vamos a pensar la obra artística como patrimonio artístico tangible y patrimonio artístico intangible desde la perspectiva documental. El patrimonio artístico tangible es toda expresión artística plasmada en soportes diversos, papel, fotografía, discos, acetato, cuadros, y que puede apreciar el público sin que esté presente el creador. Por lo tanto, es invariable y no es modificable por el soporte que lo contiene al momento de presentarse. El patrimonio artístico intangible es toda expresión artística que se ejecuta o realiza en presencia del creador y en presencia del público en vivo, aunque se transmita a distancia. No es materia de derecho de autor, aquí no interviene derecho de autor, es variable y modificable por realizar el tiempo presente. Las obras de teatro muchas veces se improvisan, se cambian el texto y no termina siendo la misma, e incluso se mencionan que son obras efímeras. Lo anterior nos lleva a definir lo que es el patrimonio documental artístico, que es todo... Un creador, un artista, genera documentación a lo largo de su obra con su gestión, con su creación artística, y eso es un patrimonio documental del artista. Los investigadores recopilan esa información, hacen investigaciones y hacen carpetas de investigación que también forman parte del patrimonio documental artístico. Es una documentación generada por todo esto que les acabo de describir y que tienen un campo normativo con eso que permite su gestión documental, considerando génesis, adquisición, organización y consulta, así como su gestión de riesgos. Tiene una doble función. El patrimonio documental artístico es un registro documental durante el proceso creativo consultado por el propio artista y es una memoria histórica del proceso creativo consultado por investigadores. Por lo tanto, la obra artística tangible e intangible con su contexto son un flujo de información documental que se concretan en fondos de artistas, investigadores e instituciones. Ahora aquí, bueno, es una línea de trabajo que se hace específicamente en el CENIDIAP, donde estamos desde el ingreso de los fondos documentales, ya que sean por donación o por compra,
Después se hace un análisis y un conocimiento de la tipología documental, ya que como mencionó el maestro Sergio, hay una tipología diversa en todos los fondos documentales. Enseguida se hace un diagnóstico para determinar el trabajo que se debe de realizar, si es un trabajo de limpieza o que requiera de una mayor concentración sobre los trabajos de fumigación o de reparación. Enseguida se hace un análisis técnico descriptivo de cada uno de los documentos que integran estos fondos documentales para generar una base de datos. Al generarse la base de datos tenemos 3 salidas, como son los productos que es la propia base, artículos, conferencias o tesis que generalmente nos consultan investigadores de diferentes instituciones. Los servicios de consulta, que son para instituciones educativas, televisoras o revistas. Y finalmente la difusión, que se hace mediante exposiciones o documentales. En la gestión documental en servicios de consulta mediante el documento digital, que es la imagen del documento y la base de datos antes de la pandemia. Aquí tenemos una parte, cómo se realiza toda esta documentación del CENIDIAP. Primero es la solicitud que se hace de forma directa mediante correo electrónico. Después nosotros como centro verificamos que tengamos efectivamente la información que nos están requiriendo. Si tenemos la información, se realiza una carta compromiso para poder proporcionar la imagen digital del documento y siempre tenemos muy atentos los derechos de autor. Pero además, finalmente, tenemos una parte que es ese aseguramiento de obra, que esta únicamente se hace si se realiza alguna exposición que generalmente son nuestros usuarios, museos o instituciones educativas. En la cuestión de los derechos de autor, en el soporte físico del documento, lo realizamos únicamente en caso de que sea como prevención, si se requiere el documento físico para proteger la información físicamente y que en caso de que sea pérdida, se dañe, lo que sea, nosotros tenemos la información de forma electrónica. En cuanto a la imagen digital del documento, lo hacemos de 2 salidas. Una que es la resolución en alta para realizar un banco de imágenes, que este banco de imágenes es el que nos ha dado un soporte en toda la pandemia para poder continuar con los servicios de información y de consulta, y una baja resolución para que en caso de que nosotros lo integremos a la base de datos sea fácilmente de consultar. Ahora, en todo este trabajo que se realiza, tenemos 3 categorías técnicas del documento de la gestión documental, por decir de forma general. Tenemos los manuscritos, que son los trazos a mano, empleando tintas, pinceles y otros que se aplican en papel, pergaminos o tela. El impreso, que son mecanismos de prensa con uno o varios bloques de tipos previamente entintados, con textos y grabados que se transfieren en folios principalmente de papel. Y el digital, que es el registro electrónico de información textual y o visual en procesador de textos y o de gráficos en formatos recuperables mediante máquina diseñada para esto. La gestión documental y el documento digital, considerando las 3 formas anteriores, es una forma de procesar el documento manuscrito, impreso y digital. Un documento digital es un registro electrónico en código de información textual y o visual que se emplea para manipular lo menos posible el documento original. Tengamos en cuenta que en los centros de documentación lo que manejamos es el patrimonio documental artístico. Entonces, en este soporte físico se va a gestionar los servicios de consulta y exposición, se generan bases de datos, inventarios generales y guías inventario para la consulta del patrimonio documental artístico. Los 3 procesos digitales en el análisis de información documental lo tenemos como guías inventario. Por ejemplo, tenemos guía inventario de Francisco Goitia y de fondos microfilmados, que estos están en línea y los pueden consultar y los pueden descargar sin ningún costo. Las imágenes digitales para diagnóstico de acervos, que son fotografías en caso determinado de hongos, que son prácticamente y afortunadamente pocos, firmas del documento o documentos deteriorados. Los catálogos en línea, que son como recursos digitales, y las aplicaciones.
Antes del confinamiento, los centros de investigación del INVAL realizaban la digitalización de documentos como un último paso en el proceso de organización documental. Estos procesos no son gestión de preservación digital de un acervo, sino la digitalización de acuerdo a procesos de servicios generados por consulta. La preservación digital requiere de una infraestructura informática con una gestión pertinente para ello, además de la gestión documental descrita. Eso es en cuanto al patrimonio documental artístico, cómo se gestionaba el centro de investigación antes de la pandemia. Ahora, como nuestro material son las obras artísticas, tuvimos en cuenta cómo los artistas tuvieron que adecuarse a las plataformas digitales, mientras esta innovación tecnológica antes de la pandemia ya las aplicaban. Y en 2 rubros. En procesos creativos hubo obras dramáticas desde el 2015 que se realizaban en Twitter, la videodanza, incluso inició desde la historia de la fotografía, se adecuando con todas las innovaciones tecnológicas, el video performance, que es una cuestión muy curiosa porque empezó como una evidencia de un performance porque no había evidencia de su trabajo y derivó en este género artístico exposiciones virtuales que se generaron después del sismo de 2017 en la Ciudad de México. Se suspendieron exposiciones por ciertos daños y las hicieron virtuales. Sin embargo, hay registros de galerías virtuales desde el año 2000 en el internacional. Un segundo rubro es que antes de la pandemia ya había actividades artísticas y académicas presenciales en streaming. Había conciertos, eventos deportivos que incluso se transmitían en cine y todos los foros, congresos se empezaron a realizar vía streaming para poder captar una mayor audiencia. Estas actividades artísticas con recursos digitales fueron acompañadas con muchos programas de mano, carteles y difusión de los eventos en formatos digitales. Los programas de mano en esa edición digital se imprimieron para descargarse en QR y al mismo tiempo tenían el impreso. Sin embargo, no es la misma información. Había más información en la versión digital que en el programa de mano físico. Las invitaciones antes se enviaban por correo ordinario y se empezaron a realizar por correo electrónico. Esto empezó a generar un hueco de información. Se priorizaban los documentos digitales sobre los físicos por cuestiones de sustentabilidad y presupuesto, y la inmediatez de la difusión de eventos por correo electrónico en redes sociales hizo que se redujera mucho el tiempo de registro de las obras. El patrimonio artístico tangible e intangible ante el confinamiento, la obra artística y virtualidad. Los artistas tuvieron que adecuarse a los formatos de plataformas digitales y su obra artística se condicionó al formato de pantalla. El encuadre de la pantalla del dispositivo marcó mucho las formas de expresión, tanto artísticas, tangibles e intangibles. Por lo tanto, todos sus productos artísticos son una expresión de objeto intangible y virtual. Y eso hizo que se genera muchísima información al respecto. Aquí la maestra Patricia Brambila Gómez va a hablar sobre la cuestión de la gestión documental durante el confinamiento, cómo hicimos todos los procesos digitales para las consultas. Bueno, se nos atoró un poco la presentación, pero vamos a ver si se desatora. Está. Ok. Disculpen la molestia. Vamos a mencionar rápidamente esto porque se consumió el tiempo en la reacción del dispositivo. Antes de la pandemia, los artistas hablaban de estreno mundial, reestreno, o de temporada o de inauguración. Durante el confinamiento, como el formato de la pantalla condicionó la expresión, se hablaba de estreno en directo en vivo, es decir, formatos televisivos que complican mucho el registro porque no todos ocurrían de esa forma. Y ahora sí, la gestión del patrimonio documental artístico durante el confinamiento. En este caso de la gestión del patrimonio, se realizaron los procesos de consulta a distancia con los respaldos digitales que se realizaron de los acervos. Y gracias a estos procesos, pudimos hacer también el análisis de la información para continuar con el proceso de las guías inventario y de las imágenes, porque
Una vez que nos pidieron o que ya no pudimos asistir a las oficinas y poder trabajar físicamente con los documentos, hicimos respaldos para seguir trabajando desde casa. Esto nos permitió poder continuar con las guías de inventario y seguir dando consulta. Además, con esto se aceleró la necesidad del proceso de digitalización de acervos, que ya estábamos encaminados a todos los trabajos que se estaban realizando, pero no tuvimos o tratamos de no descuidar los protocolos y los procedimientos para lo que estábamos realizando desde antes de la pandemia. Sin embargo, esto no quiere decir que toda institución que resguarde patrimonio tenga la infraestructura tecnológica para una digitalización adecuada o preservación digital. Estamos gestionando memoria histórica en ocasiones con nuestros propios medios. Aquí vamos a mencionar la problemática de actuar la gestión documental de la virtualidad. Todo se realiza a partir desde y para la virtualidad, las obras artísticas. Los centros de documentación tienen que gestionar todos estos elementos desde la virtualidad, pero esto va a ir generando el aspecto de el hueco de la información que se ha ido ensanchando a partir de los procesos digitales que no pueden registrarse en el momento. Vamos a mencionar aquí es que la paradoja de la memoria que vamos a mencionar es con la pandemia se generó muchísima información, pero el hecho de que se generara va a hacer muy difícil su recuperación para el registro de los centros de documentación en esta explosión digital. Y va a costar mucho trabajo hacer la historia de esto. Es decir, no siempre toda generación de información virtual va de la mano con la recuperación de la información en tiempos emergentes. Y eso sería todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Brambila Gómez y Sergio Arturo Rone Escandón. Los agradezco a Patricia y Sergio por esta importante ponencia acerca de lo patrimonio artístico documental, por haber hecho una clarificación de terminología, de categorías de documentos y soportes y un fluxograma conceptual y del flujo de trabajo en este dominio. Muchas gracias, los agradezco mucho. Vamos a seguir en la ponencia siguiente con el señor Alessio Pataloco de Italia. Alessio Pataloco es arquitecto, doctor en diseño urbano sostenible y artista urbano. Alessio abre su atelier de arte, arquitectura y diseño en 2008. Él es profesor de comunicación visual en la Universidad para Extranjeros de Perugia. Ganó varios concursos importantes de arquitectura individual o en grupo y es autor de varias recalificaciones urbanas, también con intervenciones de arte público. Sus trabajos de arquitectura e investigación fueron honrados y publicados en varias revistas y libros internacionales en Europa, Oriente Medio, Extremo Oriente y Asia. Es un gran placer receberlo, Alessio Pataloco. Seja benvenuto, la palabra está contigo. Gracias a todos. Io chiedo scusa, ma parlerò in italiano perché conosco solo pochi termini in spagnolo e ovviamente per evitare incomprensioni ho chiesto di poterlo fare in italiano. Ringrazio tutti voi per l'organizzazione, ringrazio il dottor Mannis per la presentazione, ringrazio Antonella Bongarzone per l'invito. Sono onorato di partecipare a questo convegno e vado a condividere il mio schermo. Ecco, questo è il progetto, parla di un intervento di allestimento di un museo che è veramente in divenire, cioè è un progetto da poco, che è stato vinto da poco e attualmente è
in costruzione, è in fase di realizzazione. È una parte importante di questo allestimento, appunto, è un allestimento che parla di storia, della storia della città di Narni, da allestire all'interno della rocca. Il comune di Narni è l'ente pubblico che ha organizzato appunto scusate, però credo si vedano due diapositive, quindi vorrei mettere, ok, opla, allora faccio una nuova condivisione, ecco, in questo modo forse credo sia meglio. Ecco qua, allora l'ente banditore è il comune di Narni, la società che ha vinto la gara per la riqualificazione per appunto l'allestimento, diciamo, del museo è la società Archeo Ares, una società che si occupa di gestione di poli museali in diversi luoghi tra il centro e il sud Italia, e ha incaricato me di fare il progetto di allestimento. In linea di massima il progetto prevede di digitalizzare e archiviare diverso materiale storico da mettere poi in mostra o trasmettere in un qualche modo ai visitatori della Rocca che vogliono vedere il Medioevo all'interno, diciamo, di questa cittadina, ma all'interno in generale della Bassa Umbria. Un'attenzione particolare è stata data ai visitatori che hanno appunto differenti disabilità percettive, perché sono ipovedenti o sono ipoudenti. Un altro elemento fondamentale è quello di raccontare la storia, intesa proprio come il racconto della documentazione storica e della sua interpretazione, come solo l'ultima delle versioni disponibili che appunto il presente ci ha lasciato. Effettivamente Thomas Eliot diceva che la lettura, no, del passato dipende ovviamente dal suo presente, quindi consapevoli di questo fatto, la parte che ritenevamo interessante da proporre la parte interessante da proporre in questo progetto è proprio quella appunto di raccontare una storia che sappiamo che può essere soggetta a cambiamento. Quindi digitalizzazione e archiviazione del materiale storico, l'esposizione appunto e la trasmissione di questo ai visitatori e appunto questo tipo di racconto chiaramente comporta una fase di dematerializzazione dei documenti storici che abbiamo, documenti che sono di tanti tipi, vanno dagli eventi non solo accaduti, ma anche gli eventi che continuano a essere rievocati appunto dalle rievocazioni storiche che a Narni sono molto presenti, le fotografie, appunto, materiale appunto fotografico chiaramente di novecentesco, presente appunto sulla lettura della storia narnese, incisioni antiche, così come anche pitture murali, non solo ad affresco quindi, ma anche pitture murali di altri tipi, graffiti murali e così via, fino ad arrivare alle sculture, agli elementi tridimensionali appunto come le sculture e come le architetture o in maniera più estesa il paesaggio della città di Narni e dei dintorni, diciamo, della regione della Bassa Umbria. Questa dematerializzazione ovviamente avviene tramite un'acquisizione di questo materiale fisico che poi viene catturato in un qualche modo, viene appunto ripreso tramite video, viene scansionato per quanto riguarda gli oggetti storici o i materiali, nel senso i materiali che possono essere appunto che hanno tre dimensioni, e
in un qualche modo archiviato. Questo sistema, il sistema di archiviazione, è lasciato, come dire, a tre appunto soggetti che fanno parte di questo progetto, che è il mio atelier, la società Archeoares e lo stesso comune di Narni, che una volta acquisito, che acquisisce appunto il materiale in diversi modi, in diversi formati, e poi li può stoccare dentro le proprie unità di memoria che decide di conservare, quindi in modo autonomo rispetto agli altri. L'audio, quindi quello che si può fare poi successivamente, è appunto quello di prendere questo materiale appunto dematerializzato, reso digitale, e poi riproporlo tramite i nuovi device, tramite nuove vesti. In questo modo cercando di parlare appunto un linguaggio che è contemporaneo, che è conscio del fatto che può cambiare. La parte interessante è appunto quello di poter esporre audio e video in streaming, se possibile, materiale video e audio direttamente in altri supporti tecnologici più tradizionali da mettere all'interno del museo, proiezioni in mapping o in video mapping su parete, stampe 3D, oppure modelli plastici, modelli di più grande scala che raccontano appunto gli aspetti storici della città in una dimensione più urbana. Questo processo, che è un processo ovviamente che ormai è abbastanza in uso, chiaramente ha delle peculiarità che bisogna tenere presenti per far sì che possa essere rispettoso e di una corretta, appunto, come dire, riproposizione del materiale dematerializzato, e anche in questo caso, appunto, per anche centrare il tema del convegno, mettere in evidenza gli aspetti, come dire, di basso impatto ambientale che questo sistema di allestimento ha, questo sistema di riproposizione della documentazione ha. In questo caso le proiezioni video appunto di eventi che sono appunto storici o contemporanei, oppure che raccontano, che sono le rievocazioni storiche, il racconto appunto di questi eventi tramite proiezioni video riduce di fatto la produzione di residui, cioè di rifiuti solidi. La pannellistica per i musei è un aspetto molto importante. L'utilizzo di pannelli che poi nel tempo, che contengono delle scritte, che poi nel tempo vanno aggiornati, vanno modificati, oppure vanno semplicemente spostati, oppure vanno incontro ad una deperibilità, chiaramente continuano a creare rifiuto, continuano a creare elementi solidi. Non solo, il pannello di per sé ha poca possibilità di riaggiornamento. In realtà va semplicemente sostituito nel momento in cui cambiano le considerazioni appunto del presente sulla storia, e nel momento in cui cambiano appunto questi dati storici servono delle correzioni, quindi i pannelli generalmente vanno sostituiti oppure vanno riadattati di nuovo. E in linea di massima il pannello e comunque qualsiasi cosa che va fissata, che va ad intaccare una superficie storica, soprattutto se la muratura può ospitare anche delle pitture, chiaramente risulta essere aggressivo nei confronti dello stesso edificio storico che in questo caso ospita la mostra. Quindi la proiezione video in realtà risolve questi tre problemi. Così come anche la stampa 3D. La stampa 3D chiaramente è ottenuta, è sostenibile solo se il materiale plastico è o biodegradabile oppure è derivato da plastiche riciclate che altrimenti non possono avere altre destinazioni o che sono di difficile riciclabilità, come ad esempio i polietileni. In questo caso la società che ci fornisce le stampe 3D si occupa di gestione anche di polietileni, che sono ovviamente delle plastiche complesse da smaltire e che in linea di massima
trovano la migliore, come dire, la migliore soluzione è quella di cercare di riutilizzarle, di riciclarle, di reimmetterle nel ciclo d'uso e cercare appunto di mantenerle sempre in vita senza mai farle diventare rifiuto. In questo caso diventano appunto un oggetto solido 3D. Essendo un materiale plastico appunto creato da stampa 3D e quindi riproducibile moltissime volte, tutte le volte che vogliamo, è anche un oggetto che si presta ad essere toccato, ad essere quindi visto con le mani, e questo è un aspetto che secondo noi è molto interessante perché chiaramente aiuta la comprensione dell'oggetto anche agli ipovedenti. È una pratica che ovviamente si sta diffondendo sempre di più, quella appunto di rirappresentare all'interno dei musei anche i dipinti con stampe 3D. In questo caso noi ci siamo concentrati soprattutto nelle sculture e nelle stampe, ad una scala ovviamente leggermente più ridotta, semplicemente per dare possibilità alla mano di comprendere gli oggetti che toccano e in questo modo rompere come dire, un tabù, che è quello di non poter toccare le sculture, perché di fatto la stampa 3D, se è ben fatta, restituisce bene anche i minimi dettagli della scultura che viene acquisita dal punto di vista digitale. Per scendere proprio nel merito del progetto e farvi vedere qualche immagine, questa è la rocca di Albornoz di Narni, è un edificio, una struttura, diciamo, di cui la configurazione finale possiamo dire che è intorno al XIV secolo, è compiuta intorno al XIV secolo. Questa è una vista della corte interna, dove potete vedere anche degli elementi di restauro più recente, questi sono restauri degli anni 90, che hanno ridato funzionalità a tutta la struttura. Questa è la sala degli onori, è una delle sale interne dove appunto potete vedere pareti rintonacate perché dove le pitture murali erano assenti ed altre che invece hanno delle pitture murali presenti e che quindi sono da conservare e da valorizzare. Queste sono due immagini solamente dell'idea di progetto che abbiamo messo in gara. L'idea appunto è quello di raccontare con plastici, elementi di proiezione e proiezioni direttamente su parete tutto il progetto. Questa è una pianta appunto del museo, è una planimetria del museo dove potete vedere la presenza nelle parti azzurre di proiezioni luminose che raccontano appunto la mostra. La presenza di proiezioni è molto alta. Questi sono dei plastici che sono sempre ottenuti dalle stampe 3D e queste è la sala dei busti dei notabili che in ultima configurazione appunto ospiterà queste sculture in 3D. Questa è una delle restituzioni in digitale della rocca stessa. Questa restituzione forse è quella come dire, più artigianale in questo senso. Chiaramente non si è potuto fare una scansione intera della rocca, ma è un rilievo in 3D fatto su appunto misurazioni, progetti, disegni appunto in AutoCAD in questo caso, in digitale, fotografie prese anche dal drone, e quello che vedete sono appunto dei fotogrammi ripresi da un video che appunto sarà proiettato all'interno di una delle sale e che farà vedere, metterà in evidenza gli elementi diciamo ricostruiti dall'ultimo restauro e che racconterà in un qualche modo appunto la presenza della rocca stessa. La proiezione degli eventi appunto come potete vedere la corsa all'anello di Narni, ad esempio, per parlarne di uno su tutti, è appunto la rievocazione storica. Proiezioni video abbinate appunto alle pitture che spiegano con videomapping le peculiarità dei dipinti, mettendo in evidenza i dettagli. Questa è una riproposizione in 3D dell'intero paese. Questa è la rocca stessa ricostruita in 3D da quel 3D che avete visto, e questa è la parte di acquisizione in questo caso del busto di San Giovenale preso direttamente dal reliquario,
scansionato, che è sottoteca perché va protetto, perché ha una patina appunto delicata, e riproposto, diciamo, dematerializzato, portato in digitale e poi stampato in 3D tramite questo PLA, appunto questo polietilene riciclato, che in questo caso reagisce anche ai raggi ultravioletti. La conclusione appunto è questa, la possibilità di creare, questo è il busto del Gattamelata, è un busto appunto è una copia della statua di Donatello che viene a questo punto riproposta in 3D e messa in un nuovo rapporto con l'utente stesso, che può avvicinarsi addirittura a toccare questo oggetto. Muchas gracias a todos por la vostra atención. Gracias. Muchas gracias, Alessio Pataloco. No, excúsame por cortar, pero tenemos el tiempo muy reducido. Certo. Su comunicación es muy interesante, la desmaterialización de objetos y una recreación dinámica de exposición en público. Hay muchas cosas a decir. Lo cumplimento por este trabajo muy bien hecho. Muchas gracias.